Estamos en una jornada en que vamos a tener la oportunidad de dar continuidad a una conversación que ya hemos desarrollado, de hecho por separado, pero tenemos la oportunidad aquí de reunir a dos importantes contertulios. Pablo Díaz, que está con nosotros ya varios martes, analizando la situación de la economía local, los territorios sustentables, como le hemos llamado. Y se nos une alguien con quien ya habíamos conversado también, y ha estado en otros paneles también con nosotros en República de los Ríos, que es Henry Azurmendi, quien representa a Pro Chile aquí en la región. Además, por lo tanto, tenemos una gran oportunidad para ir haciendo una relación directa entre lo que viene, lo que se está haciendo, lo que ya está implementado y que se está desarrollando a nivel público. Así es que bienvenidos, Henry y Pablo, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola Henry, Bien. bienvenido. Hola, Víctor. Pablo, muchas gracias por la invitación y por volver, cierto, a conversar con ustedes temas tan importantes y motivantes. Y sobre todo, me gusta mucho el título, ¿no? Territorio Sustentable. ¿Eh? Lo había escuchado, lo había leído por ahí por Facebook, así que con muchas ganas de aportar a la discusión y poder conversar con ustedes un rato. Fue apareciendo inevitablemente, yo creo, ¿ah? Porque tiene que ver con algo que Pablo ha reiterado aquí también, que es esto de la dimensión, eh, no solamente de la sustentabilidad como una visión, ¿no? Filosófica casi, ¿no? Media abstracta nomás, digamos, sino que además porque ya está presente en muchas ideas, en muchas iniciativas que están desarrollando grupos, organizaciones, empresas, iniciativas familiares, personales, si es que existe eso, una iniciativa meramente personal. Pero es importante que podamos irlo redefiniendo cada jornada. Así es que lo primero, pensando en un poco cómo está la situación económica, el país evidentemente está en una situación en que las preguntas se han ido complejizando, ¿no? Lo que se ha llamado acuerdo, ¿no? Yo creo que Pablo lo has mirado en estos días, ¿no? Si quieres partamos por allí, después le pedimos una visión a Henry, pero lo que se ha discutido la semana pasada como un acuerdo, que está asociado más bien a cuestiones de la emergencia social, de la emergencia sanitaria y su dimensión social, económica, familiar, si se quiere, eh, incorpora también elementos que van a impactar en la economía. De hecho, hay programas que van a activar obras públicas, entiendo, están pensados ya, obras desde que van desde el agua potable, qué sé yo, hasta construcción de viviendas, y que en los próximos, qué sé yo, año y medio vamos a tener bueno, son 12.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Que van a estar circulando en una economía que va a necesitar no solamente de ellos, sino que también de una visión respecto de qué se quiere hacer. La pregunta que nos correspondería a nosotros hacer, independiente de que los análisis están en un montón de lugares hoy en día, sería hasta dónde eso tiene un correlato regional. Y la otra pregunta, si es que esa no se pudiese responder todavía, es si el, comillas, acuerdo, ¿no? Y por lo tanto intervención para alimentar la economía nacional, ¿es la forma o no es la forma, digamos, ¿no? Si vamos a reiterar el mismo, en definitiva, ejercicio de economía que ya veníamos haciendo, o esta es una cuestión meramente, ¿no? Coyuntural, que tiene que ver con la emergencia y que tendremos que esperar a otro momento para pensar en las iniciativas más innovadoras. ¿Mm? Pablo. Eh, a ver si puedo agarrar todos los temas como siempre. Bueno, primero saludar a Henry, a Surmendi. Le decía en off, me hubiesen avisado para ponerme corbata, una humita, por lo menos. Después cuando se sume Ricardo entre tanto ex intendente, yo voy a representar al pueblo de a pie. Hagamos una competencia de Oye, corbatas un día, a ver quién gana. sí, eso. Oye, a ver, sobre el acuerdo. Efectivamente lo he estado mirando. Partiendo, obviamente, por lo positivo, creo que muchas de las cosas que hemos conversado esta semana tenían que ver con cuándo nos ponemos de acuerdo, ¿no?
y hablábamos de la falta de estrategia, hablábamos de la falta de coordinación, hablábamos que cada servicio andaba por su lado, y creo que existiendo un acuerdo transversal como existe, siempre va a ser una buena noticia, primero. El, en cuanto a los montos, más que el monto, que solo va a ser una corrección pequeña, son 12 mil millones de dólares uno del fondo que se va a utilizar. Más allá de los montos, creo que por lo menos en el título, eso también hay que dejarle claro a la gente, hoy día lo que hay allí son intenciones, que a partir de ayer se empiezan a transformar en proyectos de ley que evidentemente, estando en un acuerdo, tienen el compromiso de ser aprobados. Pero, como ya tenemos experiencia, hay que ver cómo entra desde el Ejecutivo y qué es lo que se discute desde el Legislativo. ¿Ya? Y ahí veremos qué es lo que al final sale para toda la economía. Lo que estaba diciendo era que, más allá de los montos, se van tomando algunas cosas que nosotros veníamos diciendo que son claves. Primero, sí o sí había que hacer más gasto público, de una u otra manera. Y acá el acuerdo lo establece claramente. Y estos 12 mil millones, primero, son a 2 años, que es muy importante tener un plazo que seamos nosotros, no podemos seguir trabajando pensando solo en un mes. Tenemos que, como Estado, ponernos los pantalones largos y decir, oye, aquí cómo trabajamos un poco más, con un tiempo un poco más largo. Y eso se hace con una relación directa entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, dándose información y autorizaciones para poder endeudarse. Hay otro punto que a mí me llama mucho la atención y que me alegra, que por fin sacamos esa mirada de que el subsidio que se le entrega a la gente tiene que ir bajando tan rápidamente mes a mes en el porcentaje de plata que se entrega. Hoy día no se va a bajar fuertemente, e incluso el piso del ingreso se sube desde un 35% a un 55% en el mínimo que se va a entregar, cosa que ya eso va mejorando. Y lo tercero, pero que eso solo está en el titular, yo voy a esperar mucho a ver qué es lo que sale, por el famoso FOGAPE, que aquí le hemos pegado harto, cómo es la relación de la pyme con los bancos. Se establece una mejora en las bases del FOGAPE para que ojalá efectivamente pueda llegar a las empresas, cosa que lo hemos hablado harto, no está ocurriendo. Eso como primera parte y para no llevarme toda la palabra. Víctor, yo no te escucho. Perdón, ahí Sí, sí. ahí sí. Henry, perdón. Henry Surmendi, que yo mencionaba, es representante además de ProChile aquí en la región. ¿Hay posibilidad de hacer bajadas regionales o es prácticamente imposible en esta etapa, todavía cuando se está votando, digamos, se están tomando acuerdos en el Parlamento? No, o sea, es difícil por la estructura del país, ¿cierto? Por cómo se trabaja, pensar en una bajada regional, ¿ya? La mayoría de estas medidas son de nivel nacional y van pensadas principalmente a nivel de familias o a nivel de empresas. Entonces, no hay como una distinción regional. Esa es la idea, ¿cierto?, de un país centralmente unitario, ¿ya? Lo que yo quería resaltar era un aspecto que yo en su momento discutí con algunas personas en conversaciones distintas en otros lares, ¿ya? De la importancia, lo señaló Pablo, de que se ha logrado un acuerdo, entre comillas, transversal, ¿cierto?, con distintos actores, que eso ya es un gran paso, ¿ya? Eso lo tenemos que valorar por sí mismo, ¿ya? Y lo segundo es un poco, yo diría, la estructura vertebral de este plan, de este acuerdo, ¿ya? Que tiene mucho sentido y mucha lógica, ¿ya? A mí me gusta estudiar, bueno, me toca ver muchas realidades en otros países. Nosotros, como ProChile, estamos constantemente en conversaciones con nuestras oficinas comerciales, nos están informando cómo están los temas en los países, así nosotros también informamos a nuestros exportadores. Y hay un tema importante que en su momento conversamos con nuestra oficina en Alemania, ¿ya? Y nos comentaba que allá también se estaba discutiendo fuertemente un plan de reactivación económica que también iba a ser transversal, de acuerdo con todos los distintos y los colores, los distintos actores y los colores políticos. Y yo, obviamente, como me gusta un poco estudiar y revisar las cosas, lo busqué, ¿ya?
y tiene bastantes similitudes a lo que nosotros hemos planteado, ¿ya? En Alemania, hay similitudes en cuanto a los contenidos, ¿ya? Pero no al monto, ¿ya? De partida, por ejemplo, claro, Pablo mueve la cabeza y sí, ¿cierto? ¿Ya? Solo un dato de la causa, ¿ya? En Alemania se aprobó un plan por al 2020-2021, ¿ya? En la misma época, con 1.000 millones, ¿ya? O sea, nosotros aprobamos uno por 12.000, un poquito menos del 10%, ¿ya? Del monto que se aprobó en Alemania. Bueno, somos 20 veces más chicos que Alemania, entonces podríamos ver que hay una similitud en cuanto, por lo menos, si uno visualiza el tamaño del PIB y el tamaño de la economía. Pero hay otros datos que coinciden un poco con la mirada que acá se ha dado, ¿ya? El tema del apoyo a las familias, este ingreso familiar, también está definido por la cantidad de personas que componen el grupo familiar, específicamente por hijo, ¿ya? En el caso de Alemania, se va a entregar $300, 300 euros, 3 por 8, 24, 240.000 pesos aproximadamente por hijo, ¿ya? Y no por ni papá ni mamá, sino que por hijo. Entonces, una familia que tiene 2 hijos va a recibir aproximadamente unos 500.000 pesos, ¿ya? Una cosa que es un poco similar a los montos que se manejan acá. Entonces, yo a ver esa idea. Lo que sí hay algunas, bueno, y también un aporte importante a la pyme, también con un sistema bastante parecido al nuestro, de financiamiento bancario, de apoyo al acceso al crédito y bancarización. Pero hay un tema que sí es interesante. Obviamente uno tiene que mostrar lo bueno y lo malo, ¿ya? Y lo que le gustaría que se hiciera. Hay una baja importante, de acuerdo con los distintos actores, de la baja en el impuesto al valor agregado, ¿ya? El impuesto finalmente que pagan las personas, allá es 16%, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una medida que yo lo mencioné en su momento, cuando me consultaron ciertas personas que estaban negociando este tema, que era un tema que se podía proponer, pero obviamente yo creo que el Ministerio de Hacienda no lo consideró. Pero ¿por qué menciono esto? Aprovechando que están ustedes, ¿cierto? Con Pablo, contigo, Víctor, para que un poco la ciudadanía vea que lo que se está haciendo hoy día en el país no es al azar, ni es porque se le ocurrió a un lado político o a otro lado político, sino que son, en este caso, las medidas que se están adoptando en el mundo entero y en países desarrollados, para apoyar y para salir de esta situación. Y uno de los temas importantes que hoy día vemos y creo yo que fue gran motivador de que se llegara a este acuerdo nacional, es que, claro, la salud es lo importante, lo primario, lo básico, pero hoy día nos damos cuenta que por más que nos preocupemos de la salud, si no apoyamos desde el punto de vista económico, que siga funcionando la economía y que las familias puedan tener acceso a la compra de alimentos y a generar ingresos para sostener su familia, nos sirven mucho las medidas que se toman desde el punto de vista de la salud. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar. Para mí es un dato importante de compartir con ustedes, porque sé que aquí se pueden conversar estos temas, ¿ya? Y obviamente, uno de los importantes que mencionaste tú, volviendo a la pregunta inicial, es cómo nosotros esto lo bajamos a la región. Yo creo que uno de los temas importantes y que fue recogido y que espero que se trabaje en profundidad es lo que mencionaba Pablo, que este FOGAPE, que es un instrumento que va a la pyme, que va a la pequeña y mediana empresa regional, pueda tener adecuaciones. Nosotros tenemos una mesa regional público-privada que se llama la Mesa COMEX, donde tenemos a las principales empresas regionales exportadoras, y ahí nosotros hicimos un análisis en conjunto con el gerente del Banco Estado regional y todo su equipo a cargo del FOGAPE. Y claro, ellos manifestaban, ¿cierto?, que la colocación a nivel regional en números ha sido bastante positiva, ¿ya? Pero que hay empresas y empresas emblemáticas que están teniendo situaciones en las cuales, por definición que se hizo al momento de elaborar el FOGAPE, definición que se hizo en el Parlamento, eso es súper importante mencionarlo, ya estaban quedando fuera. Por ejemplo, una empresa regional, lo puedo decir porque se está tratando de mejorar esa situación, que es Infodemo, una empresa no pequeña, una empresa mediana,
pero que tiene una tremenda influencia regional, 78 años de historia, 250 trabajadores directos, más de 1.000 trabajadores indirectos, la única empresa regional que no está, ¿cierto?, en un conglomerado económico grande que pueda prestarle, en este caso, algún tipo de backup económico, no, de las empresas forestales que conocemos. Entonces, ahí espero yo que a partir de este nuevo pacto, y sé que se ha mencionado bastante la mejora a ciertos requisitos que quedó el FOGAPE, se pueda mejorar y sobre todo para que ciertas empresas que hoy día estaban quedando fuera del beneficio puedan acceder, porque definitivamente ese es el objetivo y si no se hizo bien una primera vez y quedó alguna situación, algún resquicio que está causando problemas, ojalá se pueda arreglar ahora. ¿Y eso tiene que ver con el riesgo? ¿Con qué elemento del FOGAPE? Porque entiendo que el riesgo es una discusión, porque hay empresas que efectivamente están quedando fuera precisamente porque representan riesgos de mercado que otras no tienen, pero bueno, estamos hablando de una crisis, digamos. O sea, ¿cuál es el Mira, problema en el caso de Infodema? tú tocaste justo el tema clave. Yo creo que Pablo, como él, yo sé que trabaja con empresas también y asesora a empresas, lo puede ver. Se dejó en uno de los artículos, en una de las disposiciones legales, ¿cierto?, que también se va a tomar en consideración el análisis de riesgo de la empresa, ¿ya? Y al dejar esa opción para que los bancos puedan realizar ese análisis de riesgo, todos los que hemos trabajado con empresas, los que tenemos empresas, ¿ya?, y nos ha tocado ir a pedir un crédito a un banco, lo primero que te mandan es al analista de riesgo, ¿ya? Y el analista de riesgo está para cuidar la plata de los bancos. Él no está para, independiente que trabaje para el Banco del Estado, Banco Itaú, el banco que sea, ¿ya? Entonces, claro, justamente esta empresa, Infodema, nosotros sabemos la historia, ha tenido bastantes problemas, pero ha logrado salir adelante. Entonces, obviamente es una empresa riesgosa. Pero si no tuviera esa cláusula y se dijera que hay que apoyar en función de otros criterios, eh, que la empresa está al día en una serie de cosas, que haya disminuido sus ventas, por ejemplo, Infodema disminuyó sus exportaciones en el último mes casi en un 60%, casi en un 70%, ¿ya? Disminuyó la cantidad de trabajadores, están en 250, pero tenían más de 400 trabajadores hace 3 meses atrás. Entonces cumple con los requisitos para los cuales justamente este plan fue aprobado. Entonces, ahí es donde espero yo que, como mencionaba Pablo, estas discusiones que se van a hacer, estas mejoras que se van a hacer en este plan, sean incluidas, porque lamentablemente estamos hablando de una intervención en la economía que busca, ¿cierto?, ayudar a las empresas, ¿ya? Y busca justamente generar, valga la redundancia, suena feo, pero suena fuerte, pero es así, salvar muchas empresas. Y eso significa que las vamos a salvar a lo mejor asumiendo riesgo y pérdidas, ¿ya? Asumiendo pagar deudas, todos los chilenos gracias a nuestros impuestos, pero vamos a asumir ese riesgo y ese salvataje en función de, como lo dijimos en otro lado, que es una empresa regional, que genera empleo, que permite cierta movilización de recursos y con lo tanto permite que la economía siga funcionando. Pablo Díaz. Sí, se le sale el corazón forestal a don Jesús Mendia. Todo el conocimiento de la industria forestal. Oye, yo tengo una diferencia, Henry, con lo que quizás el banco les expresó en la mesa COMEX. Yo te voy a dar un dato que Dale. la semana pasada no pude asistir al programa porque estaba colaborando en el Consejo Regional y se le invitó al representante encargado, no sé el nombre que tendrá, del Ministerio de Hacienda en la región. Aremi parece que tiene nombre, ¿no? Ah, el Pacheco. Sí, Hermin Pacheco. Y él da un número que es terrible. Dice que en conversación con la banca, del universo de empresas regionales que tenemos, se está llegando en colocaciones entregadas a un 5,4% de las empresas. No podríamos decir que en 2 meses entregarle créditos a un 5,4% de las empresas del universo que podrían ir a bancarizarse sea una buena colocación. E incluso se conversó en ese momento que era un número bastante terrible, porque cuando se habló al principio de que venía el tema del FOGAPE, se estaba justo discutiendo en el Consejo Regional cómo se hacía el plan de subsidios desde la región. Y muchos consejeros regionales decían, oye, pero no nos preocupemos de las empresas medianas, grandes o incluso algunas pequeñas porque van a ir a bancarizarse.
y hablaban de que más o menos el 50% de las empresas de la región iban a poder usar el FOGAPE a través de la banca, pero en 2 meses tenemos 5,4% de estas empresas. Entonces, yo desde allí digo, oye, ojo, no sé qué número estará entregando el banco en la mesa COMEX, pero acá lo que se entregó por lo menos por un agente del Estado, en el fondo del gobierno regional, hay una diferencia más o menos importante en lo que se estaba diciendo. Quería dar ese dato nomás. Claro. Está también con nosotros Miguel Millara en el estudio. Miguel, ahí se nos unirá. Pero había una pregunta hecha, Henry. A ver. Sí. No, hay que ver el dato, ¿ya? Si ese dato fue específicamente el dato del Banco del Estado, acuérdate que son varios los bancos Sí. que pueden entregar el FOGAPE, son todos los bancos finalmente, ¿ya? Y claro, si es así, es complicado, pero hay que ver también cuántas empresas están postulando, no sé si será el monto total de empresas regionales versus la colocación. Hay que ver los datos. Yo, de todas maneras, no estoy ni para defender ni para criticar, solamente te menciono que uno de los temas que yo al menos he conversado y con las empresas exportadoras, he conversado con empresas exportadoras y varias ya han negociado FOGAPE y lo están utilizando, ¿ya? Pero la que yo conozco y la que tiene problemas es justamente por un tema asociado a lo que mencioné anteriormente, el tema del riesgo. Obviamente, el dato que presenta la AREMI a nivel regional hay que desagregarlo y obviamente, si es así, hay que mejorarlo. Eso es lo que estamos y en eso es lo que todos tenemos que empujar. ¿Y cómo se hace eso? Demostrando, ¿cierto?, las situaciones específicas, demostrando que a partir de ciertas mejoras, de eliminar ciertos requisitos, puedes ayudar a mejorar la colocación y sobre todo generar efectos de lo que busca el instrumento, que es apoyar a la mantención de empleos, a que empresas regionales no cierren y ahí se mantengan los empleos. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Henry, en el tema de la mejora del FOGAPE. Daba el número porque, poco para que los actores estén dando más o menos las mismas cifras en las conversaciones que van teniendo, si no, empezamos así, no, mira, lo estamos haciendo súper bien, dice el actor público banco en el fondo, y cuando vemos el número total, vemos que no. Ahora, de las mejoras evidentes, porque por ejemplo, lo que les pasa a otras empresas, lo que decía Henry sobre Infodema, le pasa a un montón de otras. Cuando lo hemos analizado acá, hay empresas que vienen con problemas de caja desde octubre del año pasado. Entonces, en octubre, noviembre, Claro. diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo va a buscar FOGAPE y te dice, bueno, yo le voy a prestar según, primero, las ventas que ha tenido los últimos 3 meses, por ejemplo. ¿Y qué ventas haya tenido en los últimos 3 meses? O sea, ya desde allí esa conversación parte mal, porque los montos son mucho más bajos de lo que venían vendiendo el año pasado, por ejemplo. Y luego dicen, bueno, vamos a ver el riesgo, pero una empresa que lleva 6 meses por efectos externos con problemas de caja, evidentemente el banco va a decir, mira, sabes que es mucho el riesgo y no te voy a dar no te voy a prestar plata, o lo que está pasando mucho también, que es otro número que daban el otro día en la sesión, era que si bien la ley establece que el banco te puede generar un crédito de hasta 3 meses de venta, ¿no? Por el tema del riesgo, el promedio en la región es de 1,7 meses de venta solamente. No está ni siquiera acercándose a 3 veces la venta para ponerle el crédito a la gente, a las empresas, sino que solamente está en 1,7. O sea, necesariamente se requiere mejoras al FOGAPE para que, insisto, se entienda claramente que esta no es una situación normal en donde el análisis de riesgo se produce por efectos internos de la empresa y capacidad de producción, sino que lo que existe hoy día es un efecto adverso externo en general, o principalmente, que está relacionado con un shock de demanda. Y por lo tanto, lo que hoy día requerimos es un impulso para que las empresas se preparen para poder vender, pero al mismo tiempo desde el Estado un impulso hacia la demanda para que se pueda comprar tanto en Chile como en el extranjero. Y allí yo voy a seguir insistiendo. Me parece muy bien que se mejore el FOGAPE, pero no, en mi mirada muy personal, no creo que los bancos sean un actor que esté súper dispuesto a ser los que activen la economía regional y nacional. Creo que los esfuerzos, sobre todo en el acuerdo, y eso es lo que destaco, tienen que ir también
desde lo que hemos hablado siempre, desde que hoy día se requiere subsidio, de que hoy día se requiere que la gente tenga liquidez en el bolsillo para poder ir a comprar, de que hoy día la gente también, todos nosotros aprendamos a comprar en empresas locales y así sucesivamente. Eh, y solo un comentario extra, para que no se me vaya, que lo anoté por aquí. Hay una manera, se supone, ¿no?, en el acuerdo de regionalización que sería más rápida o que de alguna manera se ponga esta mirada regional, que es a través del plan de inversiones, ¿no? El plan general de inversión, que se Sí. supone, lo que estableció el acuerdo es que se va a generar a partir de iniciativas regionales que van a ser levantadas desde las intendencias con los actores públicos privados y los mismos servicios. Y allí hablan de, evidentemente, como tú decías, Víctor, el agua potable, las viviendas y logística, pero que se supone que la cartera que se va a armar van a ser desde las necesidades regionales. ¿Cuáles son esas hoy día y en qué está el gobierno regional levantando? No, eso sí que no lo tengo claro. Bueno, Pablo Díaz ahí hace un punto, solamente agregar que esto de la liquidez y la ampliación del FOGAPE ha sido demandado también por la Asociación de Emprendedores de Chile, la representación que tiene Alejandra Mustakis, que ha sido vocera pública varias veces respecto a estos temas, pero además hay una multigremial, entiendo, de los emprendedores que también lo ha planteado en esa línea. Ya está con nosotros Miguel Ángel Millar. Sí, faltan 15 minutos para el mediodía. Yo quería simplemente saludarlos. Y estaba aquí en la radio realizando labores accesorias a la señal radial, como actualizar nuestra página web. Cuando Sebastián rápidamente me dijo, Miquel, te requieren en la señal aérea. Y, y sí, yo quería simplemente darle las gracias a a Henry Azurmendi, eh, y a, y a Pablo Díaz por animar esta conversación que para nosotros es tan relevante. Y cuando digo para nosotros no me refiero solo a la emisora, me refiero fundamentalmente a la universidad, al ejercicio de vinculación con el medio, a esta necesidad de tener una mirada íntima y próxima a lo que es nuestro entorno socioproductivo. Por supuesto, también agradecer a Ricardo Millán, que no puede acompañarnos hoy día por razones laborales. No es que esto que estamos haciendo todos nosotros no sea trabajo, entiéndase bien. Precisamente por eso les quiero dar las gracias a Henry. A Henry lo habíamos estado extrañando en la programación de la radio. Vamos a hacer todo lo posible por nuestra parte para que esta presencia sea más permanente, precisamente porque queremos todas las visiones. Y cuando digo todas las visiones no me refiero solo a las distintas perspectivas políticas, ideológicas, a las distintas sensibilidades sociales, sino también a la del ciudadano, a la del funcionario público en ejercicio, a la del académico. Así es que eso, reiterarles el agradecimiento nomás, y esperar a que esta participación sea lo más permanente posible. Gracias, Miguel. Bueno, Henry, hagamos una vuelta un poco a estos temas. Digamos, lo que ha planteado Pablo tiene que ver también con preocupaciones que hay concretas, ¿no? De gente que está desarrollando hoy en día perspectivas de negocios que han ido decayendo. Y lo otro que te iba a aprovechar de consultar a propósito de tu visión de la economía local y en el caso, es bueno el ejemplo además que colocas de Infodema, que por el tema de la pérdida de empleo, ¿no? Que yo creo que es algo que afecta fuertemente, digamos, y que obviamente nadie anda diciendo por todos lados perdí el empleo, digamos, pero la procesión va por dentro y me refiero a las familias, a la economía familiar, ¿no? Y, y el punto es que cualquier apoyo, en definitiva, cualquier iniciativa del Estado respecto de la economía, hasta dónde recupera empleo, digamos, ¿no? O si va a recuperar un tipo de empleo que ya no es ese que se perdió en el caso, por ejemplo, de una fábrica como Infodema. Henry Surmendi. Y ahí yo ahí sí así haría ¿cómo decirlo? Una diferenciación súper necesaria, ¿ya? En que yo también lo he comentado a mí cuando me consultan. Cuando digo me consultan es porque a nivel nacional hay algunos legisladores y algunos ¿cómo se llama? Conocidos que a uno le siguen preguntando cómo va la región y ahí preguntan ideas. Y uno de los temas que yo siempre he mencionado y he relevado y sigo relevando, que más que a lo mejor lo que tú me mencionaste, si esto se podía hacer alguna diferenciación a nivel regional, no, ya, porque igual por la forma de hacer política pública que tenemos en el país, no. Pero sí yo creo que aquí uno debería diferenciar claramente en lo que son ciertos sectores de la economía.
y aquí yo creo que con Pablo coincidimos, que el sector de la restauración, el sector del turismo, yo creo que necesita una mirada totalmente distinta, totalmente radical desde el fondo, del punto de vista de abordar cómo apoyar ese sector, ¿ya? Desde el punto de vista de la economía, es uno de los sectores que ha sido más afectado y lamentablemente es uno de los sectores económicos que tiene mayor dificultad de poderse volver a generar dinamismo, ¿ya? Esto básicamente porque el sistema productivo en ese caso sufrió un corte, ¿ya? La demanda desapareció, ¿ya? Esto funciona, la economía funciona con oferta y demanda, ¿ya? Y en ese caso no hay gente que esté comprando los productos, ¿ya? Entonces, a diferencia de otros sectores de la economía, el sector forestal, el sector de los alimentos, el sector de la salud, el sector de la industria manufacturera, en la cual, gracias a Dios, ¿cierto?, se siguen en muchos casos desarrollando este circuito económico en el cual se prosigue, ¿cierto?, con la compra y venta, ¿ya? Es más complicado, ¿ya? Ahí yo creo que ahí falta un tema importante que debería diferenciarse y debería, no sé, a lo mejor con una mirada ahí sí regional, con instrumentos regionales, ¿ya? Hacer una diferenciación, porque en el caso de la región de los ríos, a lo mejor Pablo puede tener los números ahí, hay un efecto importante, ¿ya? Eso es lo primero que quería señalar. Y lo segundo, hay un tema importante que mencionó Pablo, ¿ya? Que, claro, él dijo el tema de los bancos, el tema del riesgo. Yo he escuchado, no sé si está incluido en el plan o no, tengo que estudiarlo más en detalle, que uno de los conceptos importantes que se estaba discutiendo, lo escuché sí también en la presentación que hizo el presidente del Banco Central en la Universidad Austral hace 2 semanas atrás, era incluir, o la propuesta del Banco Central era al gobierno, una recomendación, era incluir dentro de los entes, ¿cierto?, que facilitan, en este caso, los instrumentos de financiamiento, como son el FOGAPE y otros más, a otros actores, incorporar a otros actores al sector, ¿ya? Como son las cooperativas de crédito, ¿ya? Y otras instituciones financieras, porque, claro, hoy día, si bien tenemos una buena cantidad de bancos, no es tan grande tampoco, no son más de 10, ¿ya? Y incluir a otros actores dentro de la opción de que puedan manejar estos recursos y también financiar y ser instrumentos de facilitación de estos recursos, creo que también es una opción que se debería discutir. En otros países se hace, ¿ya? A mí me tocó estar en Irlanda y las cooperativas como la Column, como Apicop, no solamente se dedicaban a la producción en este caso, leche o miel, sino que también una parte importante era al financiamiento de distintos tipos de acciones, obviamente principalmente relacionadas con sus cooperados y con el desarrollo de los territorios, pero creo que hay un espacio que esta situación podría generar una apertura importante, ¿ya? Sé que suena una medida bastante Friedman, liberal y todo el cuento, aumentar la competencia, pero estamos en este modelito y el modelito hay que hacerlo funcionar. Y si tenemos herramientas que nos permiten hacerlo funcionar bien, una de esas, creo yo, es aumentar la competencia, sobre todo a nivel de quienes hoy día están facilitando y son los encargados de entregar estos recursos, y que está bien, son 10 o 12 bancos, pero creo yo que igual es poco aún la oferta y la diversificación, y eso genera poca competencia. Solo dar el ejemplo del proyecto de portabilidad financiera que se aprobó y que se va a implementar. Eso va a generar un tremendo desarrollo, una tremenda competencia entre los bancos, y les aseguro que, así como pasó con la telefonía, va a ayudar bastante a muchas empresas, a muchas familias a renegociar sus créditos y a generar mejores opciones y mejores tasas. Solamente quiero mencionar eso como un dato de la causa, porque creo que también hay que incorporarlo dentro de la discusión, ¿ya? Henry Surmendi está con nosotros y Pablo Díaz. Pablo. Sí, se le sale también los Chicago Boys ahí a nuestro amigo Azurmendi. Oye, No, sí. a mí No, me pero dicen déjame que decirte algo. soy más keynesiano que... Yo igual, yo soy más keynesiano que el otro. Sí, Oye, tengo esa pinta y mira. solo dos cosas. Lo que decía Henry sobre el turismo,
Yo creo que con este número nos va a quedar claro si está afectado o no. Salió el índice de ocupación de actividad del turismo de abril, 92,4% negativo. 92,4% negativo en comparación de abril del año pasado. Eso. Esa es la ocupación. Sí, el nivel El nivel de, por ejemplo, de un hotel, ¿cuántas habitaciones de tiene? pernoctaciones. De 100 habitaciones tiene 94 desocupadas. Sí, o sea, a diferencia de lo que se ocupaba el año pasado, o sea, uno puede decir de los ingresos que tenía una empresa turística el año pasado, hoy día tiene un 92,4% menos. O sea, ese es el nivel que tuvimos. Sobre lo que Ya. decías al final, Henry, o sea, no es nada loco pensar en que hay que ampliar el tipo de institución que pueda entregar financiamiento o microfinanciamiento. Y ojo, no es, ¿por qué digo que no es loco pensarlo? La PICOP, cuando terminamos, yo estaba en la Corfo en el 2018, a finales 2000, o sea, del gobierno de la presidenta Bachelet, se alcanzó a inscribir y aprobar un proyecto en donde APICOP entra a un grupo de cooperativas en Chile que con un financiamiento de la Corfo pueden transformarse en microfinancieras para sus cooperados en un primer momento y después también para los proveedores de sus cooperados. O sea, la estructura está armada. Está Capel, ustedes saben que Capel es la cooperativa agrícola Piscoelqui, ¿ya? Y estaba Apicop también dentro, habían 2 o 3 cooperativas más en Chile que estaban siendo apoyadas para crear el brazo financiero o microfinanciero, para que ellos mismos pudiesen apoyar, asociado mucho a la producción de sus cooperados, con un financiamiento que les permitiera hacer caja y por lo tanto poder entregar las cuotas que tenían que entregar y que estaban comprometidas con la cooperativa. O sea, la estructura está, eso funciona. Y yo también estoy en la misma línea que Henry. Debiésemos ampliar un poquito y decir, bueno, si esta estructura está, si lo que hay que hacer es ocupar este mismo fondo, que ya existe, ampliarlo para que las cooperativas puedan entregar, aunque sea subcooperado, eso ya es una gran ayuda. Son empresas que no van a tener que ir a pelear a la banca, que no van a tener que ir a encontrarse con el portazo, sino que con sus propias condiciones, con el conocimiento que la cooperativa tiene del cooperado, creo que por allí es una salida súper viable para mejorar el tema de la liquidez, que es lo que estamos requiriendo hoy día. Y solo decir lo último, o sea, volver al tema del turismo, que el gran problema que tiene hoy día es que depende mucho de las condiciones que vayan a existir en el mundo. Sí, sí, y si uno ve, vamos a aprovechar que está gente que está conectado con el comercio exterior, si uno ve los ejemplos que están pasando afuera, por ejemplo España, siempre lo saco porque lo estoy estudiando mucho. España hoy día dice, ok, abrió las fronteras, primero, obviamente, para los españoles dentro de España, porque no podían salir de sus comunidades autónomas. Incluso dentro de la comunidad autónoma no podían salir de la provincia. Entonces ya pudieron salir entre provincias, ahora están saliendo entre comunidades autónomas, y se adelantó en 10 días el plazo en donde el turismo extranjero va a poder llegar con un plan piloto que tienen con Alemania, que partió ayer. Y están viendo cómo va a funcionar, pero va a funcionar en la Unión Europea. Pero ya dijeron que a la apertura total de fronteras no se va a dar, y si se da, va a ser con restricciones a países que no lo están haciendo tan bien en la pandemia. Y ahí Chile aparece claramente, porque ellos mismos dicen, bueno, y sabemos que hoy día en América está puesto el foco de la pandemia. Entonces, ya se nos va a complicar el que los europeos quieran viajar para acá, el que es un poco el turismo que nos llega, y vamos a tener que de nuevo apelar al movimiento que tengamos en Chile. Pero si hoy día tú ves las condiciones de pandemia que hay, por ejemplo, en la región metropolitana, no sé si queramos hacer un llamado abierto a que nos vengan a visitar desde la región metropolitana, que es del mayor porcentaje de personas que tenemos que nos visitan. Entonces, por eso el sector turístico hoy día va a requerir un apoyo que, de nuevo, no tiene que ver con la capacidad de vender un producto, tiene que ver con aguantar hasta cuando existe una demanda por esos productos que esa empresa va a tener. Y eso genera una distinción en la forma en cómo ponemos los subsidios, que creo que hoy día no existe. Porque hoy día estamos poniendo la necesidad de subsidio como si fuese un momento normal. No, a la empresa le falta un poco de plata. No es que a la empresa le falte un poco de plata, sobre todo en el sector turístico. La empresa va a sufrir un shock de demanda muy importante. De aquí a quizás cuando, acuérdense que el turismo en la región de los ríos tiene el gran problema que es muy estacional. No hemos podido desestacionalizar la demanda. Entonces ya sabemos que las ventas son bajas hasta noviembre. O sea, ya sabemos que lo pasan más o menos mal hasta noviembre. Imagínense este año, que lo más probable,
ojalá que no, pero que en noviembre tampoco tengamos una llegada importante de turistas. Y allí sí hay que poner el punto, porque es un sector muy, muy golpeado y que va a seguir estando muy, muy golpeado. Henry Surmendi, nos quedan pocos minutos, sacamos una vuelta final. No, mira, yo creo que obviamente para aportar un poco de lo que nosotros como ProChile estamos trabajando, eh, Pablo, claro, ha tocado varias veces el tema del shock de la demanda, ¿ya? Y eso, claro, una demanda nacional que se ha visto bastante afectada. Entonces, claro, cuando la demanda nacional está afectada, lo que hay que mirar es la demanda externa, ¿ya? Y ahí, para los distintos sectores, obviamente yo aquí diferencio claramente, y por eso lo dije al principio, el tema de la restauración, el tema de turismo, los van a tener mucho más complicado, es mucho más complicado atraer una demanda internacional. Yo sé que ahora Cernatur va a empezar a trabajar con un tema de ofertas de parques nacionales, tratando un poco de generar, ¿cierto?, que hay más espacio, se podrían usar medidas más que faciliten más el turismo nacional. Sé que están trabajando y tienen que estarlo haciendo, ¿cierto?, para fomentar la demanda nacional. Pero claro, en este tipo de situaciones, y muchos países lo están haciendo, es fomentar la demanda internacional y sobre todo mirar a mercados que estén ya estén levantando un poquito sus restricciones y que estén, cierto, comprándose. Al final del día aquí el modelo funciona con oferta y demanda, y uno que produce y otro que compra, ¿ya? Y ahí nosotros, bueno, destacar que no todo ha sido tan malo en la región, ¿ya? Tenemos algunas empresas que no les ha ido bien, pero han sabido sortear situaciones, ¿ya? Ya lo mencionamos hace un rato atrás, Apicop, una empresa regional que ha estado trabajando con nosotros en ProChile desde hace mucho tiempo que trabaja con ProChile, también ha trabajado con Corfo, pero que desde hace un par de años atrás nos comentó una idea de internacionalizar la producción, de avanzar hacia un mercado no solamente el europeo, que hoy día les compra su producto principalmente como commodity, ¿cierto?, ¿ya?, en granel, hacia un mercado que le compre su producto con un mayor valor agregado, lo que ellos llaman fraccionado, y ahí, ¿cierto?, se abrió la posibilidad de trabajar con China. Logramos que este año, este mes, de hecho la semana pasada, una empresa nacional, pero con productos de la región de los ríos, logre exportar hacia el mercado de China 1.600 kilos. Es muy poco, pero tiene una tremenda significación porque estás abriendo un mercado como el mercado de China que te compra una miel fraccionada. Pablo conoce el ejemplo, si no se los menciono, solamente nombrar la miel de Manuka, una miel de Neozelanda, en la cual el kilo de esa miel en los mercados de China se vende a 100.000 pesos el kilo, ¿ya? Versus una miel que nosotros hoy día estamos vendiendo a Alemania a 2.500 pesos el kilo. Entonces, es mucha la posibilidad, es mucho el espacio para crecer. Eso en el caso de las mieles. Felicitaciones a Picop porque están haciendo bien la pega. Y otras empresas regionales que han estado bastante complicadas, pero que con un trabajo bastante, yo diría, coordinado, y con una mirada de los distintos actores dentro de la empresa, han sabido sortear los temas. Yo ahí solamente ocupar un espacio, Víctor, para resaltar el ejemplo de Carnes Ñuble, Exfrival, una empresa regional que desde el año pasado que venía con problemas fuertes porque bajó la demanda local, el consumo de carne disminuyó desde el estallido social el año pasado, ¿cierto?, en octubre. Ellos incluso tuvieron que llegar a un acuerdo con los trabajadores, se recuerdan, 2 semanas de vacaciones acordadas porque no había demanda nacional. Ellos se acercan a nosotros veníamos trabajando con ellos desde hace tiempo para abrir el mercado de China, lo habíamos hecho el año pasado con la China Week, una firma de un protocolo de ingreso de las carnes a China, de las carnes nacionales, pero ellos no tenían su planta habilitada, todavía no lograban las acreditaciones. Bueno, los trabajamos con ellos, juntos con el SAC, junto con el Ministerio de Agricultura, y desde ya hace un mes que ellos están volviendo a exportar a China, ¿ya? ¿Y por qué lo destaco? Porque aquí de verdad fue una pega muy, muy fuerte que hicieron ellos, la gerencia, pero también los trabajadores se pusieron el overall, sacrificaron vacaciones, una serie de cosas más para que hoy día esa empresa, cierto que obviamente el mercado nacional de la carne es cada día más difícil,
cada día la gente compra menos carne porque hay menos ingresos, además la competencia es muy alta con las carnes de Argentina, de Estados Unidos, de Paraguay. Entonces ellos dicen, mira, nosotros Sí. tenemos que seguir generando empleos, tenemos que seguir comprando a nuestros proveedores, que son principalmente productores locales, por lo tanto necesitamos abrir, ¿cierto?, nuestro mercado. Y lo están haciendo, y de verdad yo quiero rescatar eso, porque si ese ejercicio nosotros lo hacemos consensuadamente, trabajamos en conjunto, los distintos actores, porque no solamente esto es pega de ProChile, aquí está el SAC, está el Ministerio de Agricultura, está la Corfo, una serie de otras instancias, pero pero con el apoyo y la conciencia de los distintos estamentos de las empresas, yo creo que podemos lograr ayudar a varias de nuestras empresas, y varias de nuestras empresas pueden sortear esta situación. Los pongo como ejemplo, ya quería nombrar eso porque claro, hoy día dentro de tanta mala noticia, ¿ya?, de tanta mal tema, situaciones bastante complejas de varias de nuestras empresas regionales, hay algunas que han tenido, ¿cierto?, una capacidad de trabajo, han abordado bien los temas, igual están teniendo suerte. Nadie pensaba que China se iba a recuperar tan rápido y que iba a empezar a comprar como loco. China está comprando todo, ¿ya? Entonces, esos son los... Quería mencionar ese tema, Víctor y Pablo, para dar también una mirada positiva y mencionar que se puede trabajar. Obviamente todo esto depende principalmente de la capacidad que tenga la empresa, su gerencia, sus trabajadores Ujú. de ordenar un plan, ¿cierto? Y fijarse metas y cumplirlas. Así que en ese sentido solo quería mencionar eso y como un tema eh, interesante y sobre todo en esta época motivador. ¿Mm? Gracias, Henry Surmendi, representante de ProChile, además acá en la región de Los Ríos, que está con nosotros en este territorio sustentables, que nos permite retomar conversaciones. Vamos a dejar la última parte para la despedida también de Pablo Díaz y mencionar nomás que aquí quedan temas agendados, o sea, no es gratuito esta conversación, así que queda anotado por un lado a Picop. De hecho, la producción de miel tiene una etapa en el otoño que es bien importante, ¿no? O sea, están precisamente perspectivando lo que va a ser la cosecha de esta temporada, entonces amerita que se pudiese retomar esa conversación, probablemente con ellos mismos directamente. Y el tema del turismo, definitivamente, ¿ah? O sea, definitivamente es una cuestión central. Lo de Carnes Ñuble lo mencionamos en la conversación que tuvimos aquí con Henry hace unas semanas y claro, llama la atención. Eh, pero bueno, seguimos construyendo esta agenda local, esta agenda regional. Pablo, Bueno, primero, bueno, alegrarme mucho ni siquiera le digo carne Newell, por Frival, ¿no? Yo trabajé 3 años de rival, mi vida claro. en esa empresa, así que la quiero mucho. Me tocó, sé lo complejo que es, porque me tocó dentro de esos 3 años estar en el proceso de certificación para poder exportar a Europa en ese momento. Y son procesos súper duros para todos los estamentos de la empresa y se logró también. Así que me alegro mucho por Frival, le voy a decir. Eh, no solo decir que en el tema de la exportación efectivamente se va a presentar desde siempre, pero ahora más aún como una alternativa real para muchas empresas en Chile. Yo voy a seguir discutiendo con Henry y se lo he dicho a él cara a cara con que no centrarse solamente en China. Pues este fue un ejemplo clarísimo de que no había que centrarse solamente en China, porque hay potencial en distintos mercados, sobre todo para una economía regional como la nuestra, que es muy pequeña y que la estrategia de crecimiento se va a basar siempre en diferenciación. No tenemos otra, no podemos diferenciarnos por precio, por ejemplo, sino que vamos a ir a diferenciación y hay mercados nichos que están dispuestos a pagar por esa diferenciación, pero el esfuerzo de exportación tiene que estar. Ahora, yo lo único que quiero decir para terminar, que ojalá que lo que Henry dice funcione en los otros también servicios públicos en cuanto a una palabra clave que es la coordinación. O sea, no se puede exportar, no se puede hacer nada, pero en este caso exportar si no hay una coordinación. Porque si no las trabas, que ProChile, claro, con la mejor de las intenciones quiere sacar, la va a poner la aduana, o la va a poner el SAC, o la va a poner la autoridad sanitaria, o la va a poner el mismo sector privado. O sea, si no hay coordinación, y allí la mesa cómics, por ejemplo, tiene que ser mucho más potente y hay que trabajarla más. Allí el trabajo directo con los empresarios es mucho más importante. La visión que pueda poner ProChile en Fomento Los Ríos, por ejemplo, tiene que ser importante, si no los instrumentos de financiamiento no van a considerar la exportación.
y le van a decir, ¿usted puede exportar? Sí, sí, yo voy a exportar todo lo que pueda. Pero ninguna de esas empresas que se están financiando hace el test de exportación, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que darse mucho más en la región. Somos una región chica que es muy negativo muchas veces, pero si hay algo positivo de ser una región chica, es que los actores al final nos conocemos. Y si nos conocemos, tenemos la posibilidad de conversar y de coordinarnos. Si no es tan raro y tan difícil pensarlo, de una región que se recorre de norte a sur en no más allá de 3 horas y media, 4 horas, a diferencia de las del norte, o tomemos la la región de los lagos, por ejemplo, que recorrerla de un lado a otro te demora un par de días. Entonces, aprovechémonos de esa condición y la invitación quizá que hace Henry, que tomarla a otros y decir, bueno, coordinémonos de una vez por todas y vuelva al tema principal. Y por eso yo digo, oye, un acuerdo creo que es la forma de poder trabajar. Ya se hizo nacional, ¿por qué no proponernos un acuerdo de tipo regional también? Gracias, Pablo. Pablo Díaz, que está con nosotros. Ha estado Henry Surmendi en esta jornada y también, bueno, vamos a esperar la próxima semana a ver si se nos suma Ricardo Millán. Hoy no pudo estar con nosotros y de todos modos este espacio nos permite, decíamos, hacer agenda, pero también nos permite vernos, que es un gusto como siempre, y muchas gracias, por supuesto, por este contacto. Nos reencontramos, Henry, Pablo. No sé si Miguel está por ahí. Y aquí estamos. Justo estaba coordinando algo por teléfono. No salió mi llamada telefónica al aire, ¿no es cierto? Perfecto, somos unos artistas. No, Henry, no un tremendo abrazo, te pasaste. Te esperamos el Gracias a usted próximo. por la invitación, estimado. Te esperamos el próximo martes. Bueno, veamos cómo, si lo permite tu agenda. Sí. Y si me llama el manager. Ah, claro. Depende Tienes del contrato, manager. depende del contrato. ¿No? Ya. Sí, perfecto. Vamos a llamar a tu manager durante la semana y esperemos que lleguemos a acuerdo. Pablo, te pasaste también, muchas gracias. Así es Hollywood. No, Sí. usted, muchas gracias. La figura. Un abrazo grande. Mira, nosotros vamos a hacer... Sí, a propósito de rubros productivos, nosotros tenemos pendiente un acercamiento con el rubro naviero. Hemos tratado de hacer algunos contactos, saber cómo les está yendo en el contexto de esta crisis económica, pero también cuáles son cuál es la perspectiva que tienen respecto de su significado en la región. No he podido entrar, pero vamos a tener un acercamiento. Después de esta última pausa musical vamos a tener un contacto con el presidente del Club de Yate, fíjense, de la Universidad Austral de Chile, ex Club de Yate del Instituto Profesional de Valdivia, ex Club de Yate de la Universidad Técnica del Estado, que cumple 60 años y lo va a cumplir entregando a la comunidad el registro audiovisual de un velero en fibra de vidrio hecho aquí en los astilleros en forma manual, artesanal, completamente, y un velero, estoy hablando de un velero de alta mar, de competición de regata, hecho durante los talleres del segundo semestre del año pasado, primer y segundo semestre del año pasado, por los mismos estudiantes, y que de hecho ya se probó en alta mar en más de alguna regata. Vamos a hacer una última pausa musical, vamos a reiterar agradecimiento a Henry y a Pablo y a Víctor, por supuesto, y volvemos con esa conversación. Gracias, profesores. Chao. Chao, un Chao. gusto. Sebastián Valenzuela. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.